Les agradecemos a nuestros clientes que nos van a contar su experiencia con SaaS. Para empezar, lo tenemos a Damián Ramos, es director de Data y Analytics en DirecTV Latinoamérica y nos va a hablar de Trust Rating Solutions, que yo no sé qué es, pero bueno, ahora nos enteraremos. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Yo tampoco sé mucho lo que es, así que estamos en un problema. Bueno, muchas gracias, Sas, por la invitación y buenos días a todos. Ya me presentaron, así que un poco la idea de esta charla es contarles cómo nosotros, como una compañía que se dedica al entretenimiento y tenemos mucha información dando vueltas, hemos utilizado herramientas world class como las que tiene para ofrecer SaaS y hemos podido apalancarnos en eso para desarrollar nuestros productos. Entonces vamos a empezar con esta imagen y seguramente cuando la ven, algunos de ustedes dirán, se parece a algún ambiente de mi casa, ¿no? A la mía sí, puntualmente a un quincho que tengo en el fondo donde guardo todo lo que me va quedando, todo lo que por ahí compro en algún momento que está de oferta y después nunca usé. Y bueno, ¿y por qué lo guardo? Porque eso sigue teniendo de alguna manera en mi cabeza o incluso a nivel económico un valor para mí y por sí mismo, ¿no? Y el valor viene desde que puedo llegar a redituarlo, venderlo, puedo llegar a utilizarlo como herramienta para otra cosa, para desarmarlo y resolver otro problema. Bueno, piensen en una analogía de esto con lo que son todos los cúmulos de datos que tenemos en nuestras organizaciones, ¿no? Que tienen que ver con información que viene de un CRM, de un sistema de facturación, información en la nube, bases de datos transaccionales, sistemas legacy, etcétera. Todos en mayor o menor medida guardamos eso y está muy bien porque tiene que ver a veces con temas legales, otras veces con guardarlo como una buena práctica para encontrar la oportunidad de uso. Y siempre está ahí latente y esperando ser encontrado. El problema es que hay que encontrar el tiempo, el esfuerzo y el dinero para poder trabajarlo. Es verdad que uno puede poner a alguien simplemente a revisar y ver si encuentra algo de valor, pero ese trabajo también cuesta esfuerzo, ¿no? Entonces, siempre es bueno, por lo menos en mi enfoque profesional, me gusta tener como un retorno a la inversión, pues nos hace durar más tiempo nuestros trabajos especialmente. Y de eso se trata, porque en DirecTV tenemos también este garage lleno de cosas, y buscando en ese garage es donde pudimos encontrar valor. ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, básicamente acá lo que podemos llegar a sentirnos identificados es que los equipos que se dedican a trabajo con datos, a Business Intelligence, Business Analytics, siempre tienden a tener como un rol de soporte, ¿no? O sea, yo le llamo Support Functions Team, ¿sí? Colaboramos con otras áreas para que logren sus objetivos, reciban nuestros insights, tengan soporte a veces financiero, soporte analítico. Y si uno lo piensa en términos de una cadena de valor, un flujo de dinero, termina pasando que estamos como detrás de la cortina, ¿no? O sea, influimos en que ese revenue se genere, pero no directamente, o sea, lo consigue un área de ventas, un área de pronto operativa y demás. Entonces, se suele trabajar con datos de clientes, depende de la industria, otro tipo de transacciones. Estas son los tipos de preguntas que stakeholders internos nos preguntan. Incluso esto, digamos, es bastante realista porque hay una persona que nos está preguntando cuánto va a cotizar el dólar al viernes, pero eso ni SaaS lo puede contestar, a pesar de que estamos todos acá. Y bueno, se generan relaciones de valor, ¿no? Hay mucha información que empezamos a comprender y utilizar. Ahora, ¿qué pasa cuando felizmente nos decidimos a trabajar y a buscar oportunidades para transformarnos? No dejar de ser la función de soporte, sino transformarnos en lo que yo le llamo un equipo de generación de revenue, ¿sí? Ponernos ese otro sombrero sin dejar el anterior. Bueno, ese se da pie a que existe una práctica muy sana que es ser solventable, tener como una razón de ser justificada por sí misma y que los datos dejen de ser un costo, un centro de costos solo dentro de la compañía. La información que encontramos que podía cumplir esta función en el caso de la industria del entretenimiento tiene que ver con las mediciones de audiencia, que efectivamente estaba guardada, se le daba un uso muy poco importante en la organización y descubrimos que había unos stakeholders que estaban súper interesados en ella, ya pasaron a ser un enfoque B2B. ¿Sí? El dinero, el flujo de caja empezó a recibir directamente hacia el equipo analítico, sin intermediarios o con intermediarios que de pronto cumplían una función de soporte, pero no eran el ente principal. Y bueno, es como empezamos a tener valor por nosotros mismos y poder hablar de un P&L y decir, bueno, mi área existe y todo lo que yo estoy haciendo y el crecimiento que estoy trayendo para esa área, porque creo que estamos todos de acuerdo en que Analytics es importante y necesita manos. Entonces, para poder crecer y no crecer de forma desmedida, está bueno tener esta estructura de centro de costos versus un P&L.
Y por supuesto, todas estas funciones de la izquierda igualmente siguen agregando valor, porque lo que vamos a ver más adelante es que lo que tenemos construyendo, que son ratings para distribuir en la industria, se nutren mucho de información de contexto. De hecho, el contexto le aplica una unidad monetaria específica al rating y le sube el valor. Cuanto más contexto, o sea, yo puedo cada data point que está, por ejemplo, la ubicación de un cliente, me sirve mucho más ponerla para relativizar un rating que no tenerla, ¿no? Entonces, para trabajar en eso, pensamos en un framework, una forma ordenada. Básicamente, yo esto le llamo el triángulo de valor, que no es un círculo virtuoso, es un triángulo. Y comienza con lo que tiene que ver con la captura de los datos, ¿no? Que hicimos este ejercicio de decir, ¿hay información en la compañía a la que no estemos aprovechando? Bueno, sí. Hay información, es lo que se llama Passive Data Return Path Data, que es básicamente lo que viene de las cajas que tenemos donde se sintoniza el servicio en la casa de los clientes, que están conectadas, que tienen comunicación bidireccional, que no es el 100% de los casos, sino que es un muy buen número de casos a lo largo de toda la región. Y cuando digo toda la región es Latinoamérica. Entonces, esa información, bueno, hubo que trabajar, hubo que conseguir un presupuesto inicial para poder obtenerla, porque no es gratis ir a buscarlo, trabajar con Broadcast Center y demás. Y a la hora de empezar a recolectarla, cobró mucho sentido pensar en, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? O sea, empezamos todo el proyecto de cara a hacerlo en forma grande, ahora voy a comentar un poco después. Y a continuación, digamos, de esto se sucede todo lo que es la etapa de análisis, ¿no? Uno ahí lo tiene que pensar como, bueno, lo tradicional va a seguir existiendo, entonces voy a seguir teniendo que hacer funciones de soporte como las hago, porque hay áreas dentro de la compañía que les interesa esto. En el caso de DirecTV es un equipo de programación, un equipo de marketing, un equipo de ad sales. Entonces, hay que pensar en toda esa batería de ese esfuerzo, pero tiene que colaborar con otras iniciativas que sean más de cara a generar revenue. Y finalmente, la parte de monetización, que el enfoque que le queremos dar es de un marketplace y una oportunidad para toda la industria de poder utilizar la información que tenemos de rating, pero a mucha mayor escala de lo que se puede hacer hoy. Entonces, vamos a recorrer un poquito más en detalle estos 3 puntos. Como les decía, el origen de todo viene no solo de las cajas que tenemos, que nos envían, se llaman servicios lineales o televisión lineal, sino que también de toda esta cultura nueva del TV Everywhere y el Over the Top. Hay algunas definiciones técnicas ahí del tipo de contenido que se transmite, pero básicamente se tiene lo lineal y lo que también puede ser lineal, pero con un comportamiento de cara al cliente distinto, porque un contenido que es Over the Top o TV Everywhere, uno lo puede pausar, lo puede empezar a ver 5 minutos después de que empezó, y bueno, ¿qué hacemos con los ratings de eso, no? Hay que tomar definiciones. Después, ¿qué pasa? Como esto lo pensamos a lo grande, dijimos que trascienda las fronteras de DirecTV, porque DirecTV tiene una cobertura geográfica del 100% de las regiones, no hace una representación geográfica, ¿sí? Hay zonas, competimos mucho en zonas que son más bien urbanas, entonces si logramos invitar al resto de la industria que también aporte sus datos, podríamos construir una pizarra de los ratings mucho más interesante y completa y menos discutida de lo que son los datos solo de DirecTV. Y DirecTV puede funcionar como un ente de estandarización en todo esto porque estamos en todos los países. Entre otros países va cambiando el competidor. Entonces, acá fue donde, gracias a Sebastián, que lo introdujo al tema, pensamos en blockchain, ¿sí? Porque da una solución realmente efectiva para este problema, que es, hay información que se tiende a discutir, a veces genera desconfianza, es muy sensible el tema de los ratings, ¿no? Se genera pauta, hay un negocio gigante atrás. Entonces, si podemos armar una infraestructura, una plataforma que nos permita a nosotros colaborar con información y a otros de la misma manera y ponemos reglas de intercambio y pautas de juego y de consumo, esto se vuelve posible. Entonces, blockchain, solamente para contarlo un poco más, uno lo tiene en la cabeza y suena mucho por el tema de Bitcoin, las criptomonedas, pero va mucho más allá, ¿no? Existen, por ejemplo, una tecnología, un framework que se llama Ethereum, que básicamente sirve para contratos, o sea que acá hay mucho de eso, de contratos que se firman en un entorno de cadena de bloques donde uno puede asegurar que la información es íntegra, no se puede cambiar, es extremadamente difícil cambiarla y eso le da la libertad de no necesitar un tercero o un ente regulador que sea quien la defienda, quien la certifique y que también cuesta caro, ¿no? Hace que todo esto de alguna manera no sería tan posible si no tuviéramos independencia. Entonces, coincidimos en que blockchain, si bien es un desafío técnico y se comentaba más temprano, le agrega mucha complejidad y lentitud al tema, que por otro lado queremos que sea rápido, llevarlo a casi un formato de tiempo real. Estuvimos trabajando en una patente en el tema y es bien en serio, ¿no? O sea, es parte ya de la plataforma que tenemos para colaborar.
En cuanto a las funciones de soporte, bueno, acá es interesante especialmente para el negocio del entretenimiento, que uno lo que se encuentra desde lo analítico es, estamos pagando, digamos, la mayoría no lo debe saber, pero el mayor costo que tiene nuestra industria es la compra de contenidos, o sea, el pago por esos contenidos. Entonces, hoy día nosotros hacemos negociación con cualquiera de nuestros competidores con proveedores de contenido y la verdad que esas negociaciones, viendo esta información, se podían llevar a un ámbito más cuantificable, ¿no? A una ley de oferta y demanda mostrando cuál es, digamos, el consumo que tienen mis clientes de lo que me están vendiendo y relativizándolo con otros proveedores de contenido que son competidores entre sí. Entonces, eso es un ejercicio que empezamos a hacer con mucha intensidad y básicamente nos permite saber dónde nos conviene invertir más y demostrarle a nuestros proveedores por qué queremos pagarles menos o más en función, bueno, más no, pero por qué queremos pagarles menos en función de lo que nos están ofreciendo. También es muy interesante cuando uno empieza a ver el tema de contenidos, cómo están correlacionados entre sí, qué tipo de cosas ocurren. Por supuesto que la primera premisa o que nos encontramos, la primera revelación fue que todo el mundo dice que mira Discovery, pero en la realidad miran a Tinelli o miran a Mirta. Eso pasa. Y bueno, después en lo que tiene que ver con modelado, acá trabajamos, se armaron algunas cuestiones que incluso están buenas a nivel de industria, le llamamos Channel Evaluation Tool, que es nosotros transmitimos, hacemos broadcast de las señales y ya no se corta más, o sea, se corta mucho menos de lo que era antes cuando hay tormentas, pero hay maneras de definir contenidos prioritarios, en donde uno puede broadcastear con más intensidad. Entonces, ¿qué se va a broadcastear con más intensidad? Lo que tiene más rating en ese momento. Y una cosa, digamos, que es súper útil es la parte de segmentación, porque justamente segmentar audiencias es lo que después permite monetizarlo y venderlo como paquete. Es decir, yo tengo este tipo de audiencia que a vos como marca te interesa y tengo este reach, ¿no? Y en la parte que tiene que ver con funciones de agregar revenue, que son las que empezaron a darnos un soporte mucho más fuerte y entidad como equipo, está por supuesto el cálculo de los ratings, que tiene toda una metodología estadística y un rigor muy fuerte, porque acá es donde no nos podemos equivocar y tenemos que ser muy transparentes hacia afuera, y eso es el espíritu de blockchain. Y como esto no deja de ser un producto, ¿sí? Con este grupo de empresas que queremos armar y que DirecTV quiere sponsorear y liderar, de hecho estamos trabajando ya con un partner de industria que tiene llegada a toda la región y que es experto en la industria de la televisión y el contenido, más allá, digamos, más dedicado a la parte de investigación de mercado. Entonces, junto a ellos estamos invitando a otras plataformas y a otros operadores a formar parte de esta iniciativa. Y el desarrollo de producto es un must-have, ¿no? Que tenemos que empezar a agregarle cosas a esta plataforma para que sea cada vez más valiosa y podamos plantarnos con los actuales clientes que ya tenemos, de los datos que generamos, para subirles el precio, ¿no? Y generar una ecuación de valor mejorada. Y como no pretendemos saber todo sobre esto y queremos hacerlo de pronto en un entorno más colaborativo, que en mi experiencia personal es mucho más útil cuando encaramos una iniciativa, incluso dentro de las compañías, y lo hacemos con un stakeholder, y la trampa es hacer que ese stakeholder participe desde el principio, ¿no? O sea, hacerlo sentir parte, que está planteando sus necesidades de entrada y no luego para tener que retrabajar. Entonces acá es donde estamos armando una mesa chica de trabajo con los programadores, operadores de TV y gente de industria que, como hay cosas que todavía no están definidas, por ejemplo, ¿qué hacemos con los ratings en la televisión OTT, ¿no? O sea, no es lo mismo. ¿Qué pasa cuando alguien empieza a ver un contenido que tiene guardado, pero lo está viendo 10 minutos después o 5 minutos después? Hay reglas de juego que si las decimos en conjunto son mucho más fáciles después de implementar, o sea, sociabilizar, mejor dicho. Bueno, en lo que tiene que ver con data monetization, acá pensamos también estamos armando un advertising marketplace, que es básicamente un entorno web, en donde, por supuesto, va a haber account management alrededor, supervisión del lado de la plataforma, pero la idea es que se pueda hacer incluso hasta un ejercicio de puja por pauta publicitaria, así haya subastas. Eso lo manejaríamos con smart contracts, que es otro concepto de blockchain que resulta muy útil porque uno puede predefinir. Una cosa que pasa mucho en el negocio de media es que se vende un espacio, pero se paga en función de la audiencia que se logró. Si eso se puede setear a través de un smart contract, nos genera muchísima menos carga operativa y facilidad de operación a la hora de venderlo. También acá hay una idea que a mí me gusta mucho y creo que el Netflix ha sido pionero en eso, que es el potenciamiento de los contenidos long tail. Porque hoy en día, al ser tan chica la pisada de los ratings, generalmente se prioriza lo que es prime time, y cuando yo tengo algo para vender y lo tengo que tirar ahí o me lo van a ver poco, porque en el prime time hay todo. O sea, uno supone que por lo menos 2 o 3 personas voy a enganchar que le va a interesar mi producto. Ahora,
Con esto que estaríamos aumentando muchísimo la granularidad y tendríamos variables de segmentación, o sea, podríamos armar públicos objetivos más especializados, es que expandiríamos ese marketplace y le daríamos lugar tanto a advertisers más chicos que no pueden pagar el prime time, pero que tendrían un mejor uso de su inversión. Y en el caso citaba Netflix, pues justamente lo que suele pasar ahí uno ve es que hay veces que ellos tienen contenido, se llama long tail, cuando están ahí guardados y empiezan a tener éxito y se vuelven taquilleros, entonces a veces es por una tercera causa, a veces el operador ni siquiera lo estaba publicitando, pero por algún motivo se volvió interesante ese contenido desde afuera, se empezó a ver y ellos lo detectan rápido para empezar a publicitarlo, incluso hacer un spin-off o alguna nueva versión de eso, que bueno, termina siendo un negocio, el negocio de contenido desde la óptica de Data Driven, ¿no? Cómo utilizar Analytics para esto. De cara al futuro, se viene OTT, ¿sí? El OTT es el servicio que uno puede hacer de consumo de televisión y contenido en vivo, mezclado con on demand y demás. Entonces DirecTV está metido en esto y sabemos que hay mucho ejercicio de cara a los dos tipos de funciones de trabajo de Analytics, en particular lo que es el motor de recomendación, que es algo que desde mi punto de vista profesional creo que hay mucho para mejorar, observando los grandes players como lo son Amazon y Netflix en eso. Se puede mejorar la experiencia del cliente también y utilizar mucho Analytics más allá de hacer solamente recomendaciones por categorías. Y hay espacio todavía, una cosa que me interesa mucho avanzar es, y acá es donde nos simplificó mucho la vida, por lo menos en las pruebas que hemos hecho hasta ahora, el tema de forecasting, de tener una herramienta de forecasting masivo, pero bastante precisa, como lo es el Forecast Server que tiene SAS, porque piensen que los ratings son, básicamente uno necesita armar un rating por programa y a veces hasta por emisiones. Entonces, poder mostrarle a los consumidores de estos ratings lo que va a ocurrir, por lo menos con una serie bastante bien planteada y con todos los componentes estadísticos necesarios, hace que el consumo y la venta sea mucho más fácil y después los retornos de inversión sean más transparentes. Y finalmente, como next steps en esto, bueno, como nos está yendo bien con la iniciativa, la idea es crecer, expandir los datos, poner mucha más información de lo que es el contexto, tanto en el caso nuestro somos un operador que tenemos un servicio al cliente, entonces hay muchas interacciones que definen cómo es el cliente, su comportamiento de pago, algunas tenencias, nivel socioeconómico, todo por supuesto protegiendo el anonimato y con rigor estadístico. Y también existen variables externas que uno puede inducir a través de la georreferenciación, ¿no? Como es nivel socioeconómico, tener la capacidad de pago e incluso en nuestro caso, bueno, algunas variables climáticas que también son útiles para jugar con el rating. Queremos avanzar en esto a nivel de Business Development. Estamos invitando a otros operadores. Ya en Colombia hemos tenido éxito sumando a grandes cadenas de la industria, que con eso vamos a tener una pisada mucho más precisa de lo que es el mercado total. Y bueno, si hay alguien acá de la industria también está invitado estamos por ahí dando vueltas, consiguiendo nuevos, no son inversores, sino son inversores de datos. Y también el objetivo y que tenemos por delante es crecer en Analytics, ¿no? Acá sabemos que hay mucho trabajo en donde tiene que estar en el escenario, en el lugar más importante, porque de hecho hay que avanzar en calcular estos ratings en conjunto entre la televisión lineal y el OTT. Todo el trabajo que hay alrededor, si no lo hacemos con Analytics, perdemos oportunidades, ¿sí? Es bastante claro en esto que se ha logrado monetizar y tiene un sentido muy bueno. Así que, bueno, espero que les haya servido esto como una inducción al tema y más que nada la idea era transmitirles lo sano que resulta en tener dentro de la práctica de un equipo analítico dentro de la empresa distintos sombreros como para posicionarse mejor, crecer sustentablemente y bueno, poder expandir las capacidades hacia el máximo de su potencial. Y también que dejarles la inquietud de que vayan al garage de sus compañías, a ese repositorio donde hay mucha información por ahí desaprovechada, y se pongan a revisarlo a ver si se encuentra alguna oportunidad de monetización, que siempre la hay, ¿no? Así que muchas gracias a SAS y a todos y que tengan un muy buen cierre de día.